Bienvenidos a la charla que tenemos programada para el día de hoy del programa Charlos en Línea 2021 que ha organizado el CIMBESTAB Tamaulipas para la difusión de sus actividades. Es en Guadalajara. El CIMBESTAB Unidad Guadalajara, perdón por la equivocación. Gracias, doctor, por la corrección. En esta ocasión tenemos la plática del doctor Arturo Sánchez Carmona, quien nos platicará acerca de reflexiones del futuro de la bioenergía en México. Y antes de proceder a la charla, quisiera invitar a todos ustedes a que visiten nuestra página, la página del CIMBESTAB Guadalajara, en donde encontrarán información acerca de las actividades que desarrollamos en la Unidad Guadalajara, particularmente el calendario de este programa de charlas en línea, que está, ustedes lo pueden ver acá. Nuestra plática de hoy corresponde al doctor Arturo Sánchez Carmona y aquí están los programas que están planeadas para las semanas siguientes. También les informo que en esta página ustedes pueden consultar la información acerca de los diferentes grupos de investigación que contamos en el CIMBESTAB Guadalajara, particularmente el grupo de control automático al cual pertenece el doctor Arturo Sánchez Carmona. Aquí está la descripción sobre las actividades que desarrollan los investigadores del área y aquí está la información correspondiente a los datos más relevantes acerca de las actividades que desarrolla el doctor Arturo Sánchez Carmona, como sus productos de investigación y desarrollo, sus proyectos que lleva a cabo, ¿no? Los proyectos que ha llevado a cabo en el pasado reciente, alguna lista de sus estudiantes graduados recientes, ¿sí? Y los cursos que imparte como parte de nuestro programa de posgrado. También los invito a todos los que nos acompañan en este programa de charlas en línea a que, si están interesados en nuestra maestría, revisen la sección de admisión en la página correspondiente. Entonces ahí ustedes encontrarán diversos datos acerca del proceso de admisión a la maestría, como son los requisitos, el proceso de registro de aspirantes, la presentación del examen de preselección, los cursos propedéuticos que se ofrecen en cada una de las áreas, el examen de admisión y los requisitos, los documentos que hay que entregar una vez que los estudiantes han sido admitidos. Es importante tomar en cuenta las fechas de ingreso al proceso al programa de maestría, las fechas del proceso de ingreso al programa de maestría. Y en este periodo estamos en el periodo de registro en un sistema que se hace en línea. Este estará abierto hasta el 17 de mayo. El 21 de mayo se llevará a cabo el examen de preselección. Posterior a ello se realiza el curso propedéutico, que en este año está planeado llevarse a cabo en línea durante todo el mes de junio. Y a inicios de julio, el 5 de julio, se presentará el examen final de admisión y la lista de admitidos, de estudiantes admitidos al programa de posgrado se publica más o menos a mediados de julio. El inicio de nuestro programa está previsto para el 6 de septiembre del presente año. Muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar a la charla del doctor Arturo Sánchez Carmona, quisiera compartirles a ustedes algunos datos relevantes acerca del doctor Sánchez Carmona. Él es ingeniero químico administrador por el ITESO en 1985. Tiene una maestría en ingeniería por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un doctorado en el Imperial College en Inglaterra. Él se formó como ingeniero de procesos durante la década de los 80 y ha estado involucrado en los procesos de transformación del maíz. Actualmente el doctor Arturo Sánchez Carmona es el miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia de Ingeniería en México y miembro del programa Líderes en Innovación de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido. También ha fungido como profesor visitante en
algunas otras universidades, como el Imperial College en Londres, en el grupo de matemáticas aplicadas del Instituto Mexicano del Petróleo y también en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford. Y sus áreas de interés pues, tienen que ver con el tema de la charla de hoy, que es la ingeniería de procesos para biocombustibles de generaciones superiores y el desarrollo formal de sistemas industriales automatizados. Así es que, doctor Sánchez Carmona, pues si nos puede compartir su presentación e iniciar con la misma. Muchas gracias a todos. Antes de que empiece el doctor Arturo Sánchez, les invito a todos a que si tuvieran algún comentario o pregunta relativo a la charla, pues la dejen en el muro del Facebook del CIMBESTAF Guadalajara y al final, pues si hubiera algún comentario o pregunta, pues nosotros procederemos a leerla para que el doctor Sánchez Carmona pudiera dar respuesta a la misma. Así es que, doctor, si puede compartir su presentación e iniciar la charla. Perdón, doctor, parece que no escuchamos el audio. Creo que está apagado. El suyo. ¿Ya me escuchas? Ahora sí, ya ya me está escuchan. Bien. Y también igual, ¿ya se puede ver la presentación? Así es, sí. Correcto. Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a dar esta plática y por la introducción. Sí, y efectivamente, pues quiero aprovechar esta ocasión para platicarles un poco, hacer algunas reflexiones con ustedes sobre lo que es la bioenergía y cuál puede ser su papel aquí en México. Durante la plática les voy a platicar qué es la bioenergía, de dónde sale, cómo la utilizamos y para qué puede servir, sobre todo en cuestiones relacionadas con el cambio climático, es algo que tenemos muy presente, y también como parte de la matriz energética para lograr una seguridad en el suministro de energía en el mediano y largo plazo. En el mundo y también igual aquí en México, un poco qué es lo que está pasando aquí en México. Y después de eso les platicaré un poco de algunos de los proyectos que mi grupo de trabajo ha estado realizando en los últimos años aquí en el CIMBESTAF Guadalajara, en el Laboratorio de Futuros en Bioenergía, junto con otros colegas, tanto en la República Mexicana como en el extranjero. No más cosas que camine, la presentación. En fin, bueno, primero me gustaría decirles dónde trabajo yo, aquí en el CIMBESTAF Guadalajara. Yo coordino el Laboratorio de Futuros en Bioenergía. Así que este laboratorio tiene como objetivo, como ethos principal, el sustituir los materiales fósiles. Sustituirlos por biomasa vegetal para producir biocombustibles y también otros productos que actualmente se elaboran con estos materiales fósiles, por ejemplo, plásticos, precursores farmacéuticos, etcétera. En cuanto a biocombustibles, estamos hablando a lo mejor de un sustituto para la gasolina, como que podría ser el bioetanol u otros alcoholes. Sí, la idea es trabajar soluciones tecnológicamente viables y amigables al ambiente, un poco para colaborar a combatir el cambio climático que lo tenemos encima y también la seguridad energética del país. Principalmente nosotros nos hemos enfocado a utilizar residuos agrícolas como el rastrojo de maíz o la paja de trigo, bagazo de caña y de agave, que son también muy comunes. Tenemos muchos aquí en la región, en el estado de Jalisco. Algunos de los resultados que ha tenido el laboratorio en los últimos 10 años. Hemos presentado estos trabajos en todos los congresos internacionales importantes que tienen que ver con la biomasa y la bioenergía. Sí, colaboramos con instituciones tanto locales como el CIATJ
o nacionales como la Universidad de Yucatán, o internacionales como la Universidad de Alberta y el Instituto Nacional de Energías Renovables en Brasil. En fin, nos hemos convertido, el laboratorio se ha convertido en un polo de atracción estatal para aquellos investigadores o estudiantes que quieren trabajar en cuestiones relacionadas con el desarrollo de ciencia y tecnología para producir biocombustibles y bioproductos que se puedan derivar de esta biomasa vegetal. Bien, pues ahora sí que la bioenergía, pues es esta energía renovable, ¿sí? Energía renovable que se obtiene de la biomasa. La biomasa pues es materia orgánica, puede ser, hay otras materias orgánicas diferentes a la biomasa, residuos también animales pueden ser biomasa, pero nosotros nos concentramos en esta biomasa vegetal, ¿sí? Que normalmente a nivel mundial se utiliza en buena medida para cocinar y calentar las viviendas. El 66% de la biomasa que se produce en el mundo se utiliza de esta manera, ¿sí? Mientras que en aplicaciones industriales como la producción de papel o casas de madera, etcétera, es el 15% de esa biomasa. Para otras cuestiones, por ejemplo, la generación de electricidad libre de carbono, actualmente se utiliza un 13% de esa biomasa, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de una generadora de electricidad, como se ven desde lejos. Y también esa biomasa convertida en combustible, normalmente se le conocen como biocombustibles, y pueden ser líquidos o gaseosos, como más adelante les voy a mencionar. Se utiliza el 4% de esa biomasa. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa biomasa? Bueno, el 85% viene de recursos forestales, ¿sí? Madera. También el siguiente contribuidor son los cultivos agrícolas, por ejemplo, la caña de azúcar o vegetales como la remolacha, el betabel. También los residuos agrícolas que salen de estos cultivos, por ejemplo, pajas. Aquí tenemos una foto de la paja de trigo. Esta foto de aquí abajo, que no lo mencioné, por ejemplo, es un cultivo específico, ¿sí? Que no es parte de la cadena alimenticia del ser humano. Es una especie de pasto gigante que se utiliza para producir biocombustibles, ¿sí? Y también igual obtenemos esta bioenergía de desperdicios, ya sea municipales, la parte orgánica de los residuos municipales, o también agroindustriales o industriales, con mucha frecuencia. Por ejemplo, esta es una foto de una alberca de contención de vinazas de la industria de la producción del alcohol a partir de la caña de azúcar. Hablando ya de biocombustibles, jerga más técnica, como los conocemos, normalmente los biocombustibles se presentan en 3 estados: sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos, por ejemplo, pues podemos utilizar la madera directamente para calentar, o en muchas ocasiones esta biomasa se densifica, ¿sí? Y se convierte en pellets para poderla transportar más fácilmente y llevarla, por ejemplo, a estas fábricas generadoras de electricidad en donde se quema, ¿sí? Con biocombustibles líquidos, por ejemplo, el bioetanol, es alcohol etílico. Hay otros alcoholes que se utilizan como biocombustibles, como el butanol. Otros biocombustibles líquidos, el biodiesel o hasta el metanol, también lo podemos utilizar en ciertos automóviles. En estado gaseoso, el biogás, ¿sí? Que es muy conocido, metano más dióxido de carbono, y el biohidrógeno, que es un biocombustible que ha llamado mucho la atención en los últimos años porque su contenido energético es el más alto de todos, mucho más que el etanol, mucho más que el metanol, etcétera, y aparte la combustión es limpia, ¿sí? Lo único que obtenemos de su combustión es agua. En cuanto a otros tipos de clasificaciones, por ejemplo, probablemente ustedes habrán oído de biocombustibles de primera generación o de segunda generación. Esta clasificación responde al tipo de materia prima que estamos utilizando y al tipo de proceso con el que obtenemos esos biocombustibles. Cuando utilizamos materia prima que
es parte de la cadena alimenticia del ser humano, por ejemplo, azúcar o maíz, ¿sí? Azúcar y maíz se utilizan azúcar en Brasil, maíz en Estados Unidos para producir bioetanol, remolacha, por ejemplo, se utilizan en Europa, con procesos que son bien conocidos, procesos tradicionales. Decimos que tenemos biocombustibles de primera generación. Cuando hablamos de segunda generación es porque la biomasa que se utiliza como materia prima no forma parte de la cadena alimenticia del ser humano, son rastrojos o desechos, y normalmente para tratar estas materias primas necesitamos procesos un poco más sofisticados, como van a ver a continuación, ¿sí? Y así sucesivamente, tenemos tercera, cuarta y hasta quinta generación de biocombustibles. Esta nomenclatura, aun cuando está muy presente en la literatura, está cayendo en un tanto en desuso y más bien ahora identificamos a los biocombustibles dependiendo de su origen, sin importarnos mucho el proceso que se está siguiendo. Y a todos estos biocombustibles que normalmente utilizan materias primas que no son parte de la cadena alimenticia, se le conoce como biocombustibles lignocelulósicos. Entonces, ese es el término que van a ver aparecer a lo largo de las filminas, biocombustibles lignocelulósicos, para identificar estos combustibles con los que nosotros estamos trabajando. Bueno, ahora, ¿por qué es importante la bioenergía? Hay dos razones principalmente. Uno, la primera es debido al incremento en el consumo de energías que hemos tenido y bueno, ustedes saben que en buena medida digamos, el sector productivo, la forma en como nosotros hemos avanzado en la sociedad, se ha basado mucho en la producción de combustibles fósiles, en el producción y uso de combustibles fósiles, ¿sí? Y ha sido tan fácil producirlos que luego estos han sido utilizados como una especie de herramienta de negociación política, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista de la economía mundial, pues siempre han participado de manera importante como elemento de presión. ¿Sí? Aquí les pongo una gráfica con algunos eventos que han ocurrido de la década de los 70 hacia acá. Algunos se acordarán del embargo árabe que causó problemas de transporte en los Estados Unidos en la década de los 70. ¿Sí? Otro por aquí, la guerra del Golfo en la década de los 90. ¿Sí? O el evento que tuvimos en Nueva York, los ataques del 9/11. Uno más reciente, en el 2008, septiembre del 2008, el colapso financiero global, que no solamente fue financiero, sino también fue alimenticio, ¿sí? Que tuvimos, que inició en septiembre del 2008, y así sucesivamente. Entonces, por este lado, o sea, como les mencionaba, el petróleo se ha utilizado como una herramienta de negociación en ese sentido. Nunca hemos tenido, digamos, escasez energética debido al petróleo, pero sí ha habido estas fluctuaciones muy importantes desde el punto de vista de los precios, ¿sí? En una filmina siguiente pues, les voy a mostrar lo que pasó hace relativamente poco, que ahora resulta que el precio era negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las fuentes de energías renovables se introdujeron en la década de los 90 también como una forma de balancear estas presiones sociopolíticas, económicas que existían en los mercados internacionales, ¿sí? La segunda razón, no, todavía sigue siendo la primera, el incremento en el consumo de energía. Algo que es importante que les mencione que, bueno, actualmente nuestro consumo de energía, el 80% es todavía de materiales fósiles, de petróleo, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Mientras que el otro 20% viene de energías renovables y energía nuclear. Aquí es lo que les mencionaba, por ejemplo, que en el 2020 tuvimos un tiempo en donde el precio del petróleo era negativo, sí, tenía un valor negativo, ¿no? Fue un periodo muy corto, pero bueno, es interesante tomarlo en cuenta. La segunda razón que les quería mencionar es precisamente esta cuestión del cambio climático, que fue algo que empezamos a tomar conciencia en la década de los 80s, 90s, ¿sí? Y mucho más evidente en la primera decena de años del siglo XXI,
¿sí? En donde se identificó que pues sí había un incremento de temperatura que era proporcional a la cantidad de dióxido de carbono equivalente o gas de efecto invernadero que estaba emitiéndose a la atmósfera, ¿sí? Entonces, para nosotros actualmente es algo que no, desde el punto de vista científico no tiene ninguna duda, ¿sí? Y hemos llegado a valores de concentraciones de dióxido de carbono equivalente en las atmósferas de alrededor de hasta arriba de los 400 partes por millón, ¿sí? Algo que pues no había ocurrido por lo menos en el último millón de años, ¿sí? Las concentraciones más altas que se tienen registradas en este millón de años no pasaban de los 300 partes por millón. Bueno, ya esto pues, está relacionado el incremento de temperatura planetaria, ¿no? En la historia del planeta sí ha habido eventos en donde ha habido concentraciones mucho más altas y cambios en la temperatura mucho más altas. Hace 50 millones de años en el Eoceno, ¿sí? De hecho creo que aquí está el artículo que lo menciona, 50 millones, hubo un incremento de temperatura de 5 grados centígrados por arriba de la temperatura que teníamos nosotros a principios de la época industrial, ¿sí? Y bueno, en los polos había bosques, hasta cocodrilos han encontrado, restos de cocodrilos se han encontrado en el polo sur, ¿sí? Durante este periodo, ¿sí? Y llegaron, se calcula, los últimos cálculos que se han hecho es que las concentraciones de gas efecto invernadero en la atmósfera andaban alrededor de las 800 partes por millón o 1600, entre 800 y 1600. Bueno, nosotros ahorita vamos en 420, ¿sí? Vamos en 420 y efectivamente sí estamos experimentando ya un cambio de alrededor de 1 o 1.5 grados centígrados, dependiendo a quién le pregunten, pero bueno, va para arriba, no tenemos ninguna duda. Aquí les pongo una grafiquita de cómo creo que es muy ilustrativa de cómo ha ido cambiando la temperatura, ¿sí? A lo largo de los años, desde 1851, poco después de que empezó la revolución industrial, ¿sí? Y vemos cómo es que en el año 2020, ¿sí? Pues bueno, todos los meses del año ya estuvieron con deltas de temperatura por arriba de los 0.8 grados centígrados y llegaron hasta el 1.5, ¿sí? 1.5 grados centígrados en cuanto a temperatura planetaria. Entonces, este es el segundo factor, ¿sí? Cambio climático, en donde, pues bueno, la situación es que es absolutamente necesario lograr que sociedades en donde las emisiones de dióxido de carbono equivalente sean cero, ¿sí? Netamente cero, ¿sí? Y eso pues lo tenemos que lograr lo más pronto posible para pues evitar que el incremento de temperatura planetaria sea mayor y nos lleve a una situación que no queramos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ese sentido? Pues sí, los gobiernos de muchos países están tomando medidas, existen reglamentaciones de cómo hacerle para utilizar cierto tipo de combustibles, están introduciendo estos biocombustibles en el uso cotidiano, mezclas en las gasolinas, bioetanol, biodiesel, etcétera. También hay otras iniciativas a nivel, digamos, gobiernos. Se ha tratado de encontrar formas, ¿sí? De acordar cómo bajar las emisiones de gas de efecto invernadero, pero pues bueno, a final de cuentas, esto de poco ha servido, ¿sí? Un poco más adelante les voy a mostrar cuáles han sido los efectos de los acuerdos que se han logrado en estas reuniones, en estas famosas reuniones COP, en la que ya vamos en la 26, ¿sí? Y todavía estamos sin lograr ningún acuerdo sustancial. La cuestión es que también ha habido otro tipo de acciones que dependen mucho de la sociedad civil, que en muchas ocasiones han tenido muy buenos resultados. Probablemente ustedes se enteraron en esta semana, por ejemplo, en Minnesota, la población se opuso y lograron evitar que se continuaran las obras del tendido del gasoducto que venía de Canadá. ¿Sí? Entonces, cosas de ese tipo que son acciones
en un momento dado que no se tienen contempladas por parte de los gobiernos, pero que pueden ser importantes para lograr efectivamente que tengamos sociedades con cero emisiones de dióxido de carbono equivalente. Ok, bueno, ¿cómo está participando la bioenergía en esta cuestión, en la matriz energética mundial? Como les mencionaba, pues bueno, todavía hasta el año 2018, que son estos datos reportados por la Global Bioenergy Statistics en el 2020, el 80% sigue siendo petróleo, ¿sí? Ese es un gran problema. Un 2% de energía nuclear y el resto viene dado por las energías renovables, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poco más de todas las energías renovables. Dentro de las energías renovables, la bioenergía, con las aplicaciones que les mencioné, contribuye con un 11.3% de esa energía total. Es importante también mencionarles que pues, sigue incrementándose fuertemente el consumo de energía. Aparte, desde el año 2000 hasta la fecha se ha incrementado en un 43%, ¿sí? Y otro dato importante es notar que la contribución de las energías renovables no ha tenido un cambio significativo en estos últimos 18 años, ¿sí? Más o menos se ha mantenido, como pueden ver en esta gráfica, publicada por la Global Bioenergy Statistics, más o menos se ha mantenido en el 17%. ¿Sí? Ahora, aún así, con este crecimiento de energía, de consumo de energía, la bioenergía sí ha seguido también creciendo. Las otras energías renovables también, por ejemplo, la solar, en estos últimos 18 años, ha tenido un incremento exponencial, al igual que la eólica. La hidro no tanto, pero pues también ha incrementado. La geotérmica también va un poco para arriba y en ese sentido la bioenergía se ha mantenido, digamos, más con un crecimiento más modesto, ¿sí? Sin embargo, la bioenergía sigue siendo 7 veces más que la energía solar y la eólica juntas, ¿sí? Con toda la publicidad que oímos en diferentes medios de comunicación sobre el uso de la energía solar y la eólica, ¿no? La bioenergía sigue teniendo un papel muy, muy relevante en nuestra sociedad, mucho más que la solar y la eólica en ese sentido, aún considerando estos crecimientos. Bueno, entonces ahora entrándole un poco a lo que ha pasado en la COP, en las reuniones estas de los gobiernos tratando de encontrar soluciones para el cambio climático, ¿sí? En el 2017, la Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿sí?, publicó un estudio, ¿sí?, junto con la Agencia Internacional de Energía, en donde analizaba qué es lo que iba a pasar, ¿sí?, con el incremento de temperatura planetaria de acuerdo a las políticas públicas que los gobiernos habían logrado establecer en las reuniones de la COP, ¿sí? Como pueden ver aquí, pues la contribución de los combustibles fósiles de acuerdo a los planes que se han establecido sigue siendo muy importante, ¿sí? Para el 2050 todavía se esperaría que tuviéramos una contribución del 76%, ¿sí?, de combustibles fósiles en el consumo de energía, mientras de un 24% de las energías renovables, ¿sí? Sin embargo, pues esto estaría encaminado a que el incremento de temperatura definitivamente fuera muy por arriba de los 2 grados centígrados. Entonces, la IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, propuso junto con la Agencia Internacional de Energía un modelo alternativo. Hay muchos otros modelos, por cierto. Yo en particular decidí enseñárselos ahorita porque el modelo se basa en inversiones de capital relativamente modestas, que es algo que, pues bueno, podría ser aplicable aquí en México. Entonces, este modelo predice que podríamos estar por abajo de un escenario de incremento de 2 grados centígrados con un 76% de probabilidad, ¿sí? Sin embargo, pues como les comenté, ya vamos un poquito, ya alrededor del 1.5 o 1 grado centígrado de incremento. Esto sería para el 2050, con una contribución, pues al revés de lo que están proponiendo las gentes de la COP, ¿sí? 2/3 partes tendrían que ser de energías renovables. En ese sentido, ¿cómo contribuiría la bioenergía? ¿Sí? Rápidamente, pues bueno, para producir
electricidad se utilizaría el 40%, 44% para aplicaciones industriales y calentamiento, y el 16% para transporte. ¿Sí? Eso serían el 20-50 con el modelo de cambio del 2 grados centígrados con el 66% de probabilidad. Este es el dato que yo voy a utilizar. Este es digamos, el sector en donde yo me voy a concentrar, en el sector autotransporte. ¿Sí? Porque, de acuerdo a este modelo, ¿sí? La gran mayoría de los combustibles que se utilizan en el sector autotransporte que vengan de energías renovables serían biocombustibles, ¿sí? 11%. Bien. Y aquí de este lado, del lado derecho, les muestro cuál sería la mezcla de combustibles que se estaría utilizando en el 2050 de acuerdo a este modelo. Si se fijan, todavía tendríamos la participación de combustibles fósiles, ¿sí? Alrededor de 1/3, ¿sí? Junto con la electrificación, 1/3, vehículos eléctricos. Esto siempre y cuando la electricidad que utilizaran estos vehículos fuera descarbonizada, eso es un punto importante, ¿sí? Y otra tercera parte sería con biocombustibles, de los que yo les voy a hablar. Entonces, en ese sentido, la contribución puede ser importante, ¿sí? Sin embargo, en mi opinión, desde mi punto de vista, pensar en algo así para el 2050, pues definitivamente es inaceptable, ¿sí? Porque vamos encaminados a tener un incremento de temperatura muy por arriba del 1.5 grados centígrados. Bien, ahora, ¿qué está pasando en México? ¿Cuál es la participación de la bioenergía en México? Actualmente, 10% de la energía que se consume en México viene de la bioenergía, ¿sí? En buena medida, como van a ver a continuación, se utiliza para calentamiento y cocinado, ¿sí? Pero tenemos un potencial para poder consumir 10 veces más de lo que actualmente estamos consumiendo, ¿sí? Y en ese sentido, desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Para poder tener energía de calentamiento y de producción de electricidad, así como para generar combustibles que en un momento dado contribuyan a la descarbonización del transporte, pues los biocombustibles se consideran la única alternativa técnicamente viable a la sustitución de los combustibles fósiles. ¿Cómo estamos utilizando los biocombustibles en México actualmente? De la información con la que se cuenta, los biocombustibles sólidos, como les mencionaba, se utilizan para cocinar. Más de 23 millones de personas la siguen utilizando en México para cocinar y más de 10 millones de personas lo utilizan todavía como una alternativa de calentamiento, sobre todo en el sector urbano. ¿Sí? También estos biocombustibles sólidos se están utilizando para generar energía eléctrica, sobre todo en el sector privado, al igual que los gaseosos, ¿sí? Este biogás ya se utiliza con mucha frecuencia en el sector industrial y de acuerdo a la perspectiva de energías renovables de 2017, se contaba con una capacidad instalada de producción de energía descarbonizada de 881.5 megawatts, que es una contribución muy pequeña a la capacidad nacional. Solamente el 1.2% de nuestra electricidad era en el 2016 descarbonizada. Bueno, dejando los biocombustibles sólidos y gaseosos por un lado, entonces pues vámonos a lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, que son los biocombustibles lignocelulósicos y en particular los líquidos, aun cuando trabajamos con el hidrógeno, ¿sí? Como un posible biocombustible futuro, ¿sí? Esto para nosotros ha sido muy importante porque el sector autotransporte en México consume el 44% de la energía que tenemos disponible en nuestro país. O sea, casi la mitad de la energía se nos va en transportarlos, ¿sí? Y en particular, el autotransporte a gasolina, que son los vehículos ligeros de pasajeros, motocicletas, de vehículos ligeros de entrega, etcétera, consumen casi el 30% de la energía, produciendo el 31% de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, esto es muy importante desde el punto de vista de cantidades, ¿sí? Y más cuando lo comparamos con lo que pasa en el sector autotransporte mundial. A nivel mundial, también es muchísimo,
el 26% de la energía la consume el sector autotransporte, con el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ya subió, ya es 16%. Compárenlo con lo que pasa aquí en México, ¿sí? Nosotros nos chutamos casi la mitad de la energía en transportarlos. En fin, entonces, pues bueno, desde el punto de vista de impacto del cambio climático y seguridad energética, como pueden ver, estos dos números pues hacen ver la relevancia que puede tener la bioenergía, ¿sí? Por otro lado, desde el punto de vista de oportunidad de negocio, pues bueno, nosotros consumimos alrededor de 46,000 millones de litros de gasolina por año, ¿sí? Y actualmente ya hay una norma emitida por parte del gobierno mexicano que para utilizar el bioetanol en mezclas de alrededor del 6% en la gasolina, ¿sí? Esto significaría, bueno, también tiene algunas restricciones esta norma, no se puede utilizar en algunas regiones, en algunas ciudades, ¿sí? Y eso significaría, ¿sí? Que si nosotros mezclamos este 6%, eso significan 3.2 mil millones de litros de etanol por año, ¿sí? A $1 cada litro, pues es un negocio de 3.2 mil millones de dólares por año, que yo creo que puede ser muy atractivo para cualquiera que lo vea con estos números, ¿sí? Y eso significaría entonces, si lográramos establecer un ciclo, digamos un ciclo virtuoso, en donde quemamos el dióxido de carbono en este biocombustible y luego la biomasa lignocelulósica lo vuelve a recuperar, ¿sí? Para luego volverse a quemar, digamos que la mitad, entonces podríamos pensar que estamos contribuyendo con una reducción del 6.7% en las emisiones de gases de efecto invernadero, que también desde el punto de vista del número, aunque 6 suene poco, pues bueno, cualquier solución que logre reducir 1% estas emisiones, pues es de considerarse como una muy buena alternativa. En fin, ok, ese es el caso de los biocombustibles líquidos en México, en particular el bioetanol. No voy a hablar del biodiesel, que también tiene una situación diferente por cuestiones de tiempo, ¿sí? Porque ya llevo media hora, para presentarles un poco de los proyectos que hemos estado haciendo en el laboratorio. ¿Qué está pasando actualmente en México en estas cuestiones? Pues bueno, con la entrada del nuevo gobierno, se sometieron a revisión las leyes que teníamos anteriormente para hacer uso de estos bioenergéticos, la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos que se emitió en el 2008 y la Ley de Transición Energética que se emitió en el 2015. Y otras cosas que también luego de repente nos hacen falta, por ejemplo, existía un sistema de información energética que funcionaba bastante bien, que tenía la Secretaría de Energía y actualmente está fuera de operación. Los datos que yo utilicé aquí fueron los últimos datos que logré obtener en el 2019. Bueno, entonces déjenme platicarles rápidamente unos 10 minutos de proyectos que hemos estado realizando en el Laboratorio de Futuros en Bioenergía en los últimos 10 años. Uno de ellos, por ejemplo, es un proyecto que fue financiado por la Secretaría de Energía, ¿sí? A través de una iniciativa del Fondo de Sustentabilidad Energética, en donde se hicieron grupos de trabajo. La Secretaría de Energía, a través del fondo, financió grupos de trabajo para que trabajaran en los diferentes biocombustibles, ¿sí? Nosotros, el Laboratorio de Futuros en Bioenergía, logró ser la base técnica de uno de estos grupos, que se conoce como el clúster de biocombustibles lignocelulósicos para el sector autotransporte, ¿sí? Y en este proyecto en particular estuvimos desarrollando tecnología desde el 2000, con proyectos anteriores como desde el 2012, estuvimos desarrollando tecnología para producir bioetanol, ¿sí? Que se pueda ser utilizado en los automóviles a partir de residuos agrícolas que estuvieran disponibles en nuestro entorno. Por ejemplo, las pajas que les mencioné, los bagazos de agave y de caña, el rastrojo de maíz, por ejemplo. Y lo que tenemos ya actualmente logramos desarrollar esta tecnología y tenemos actualmente una planta piloto que puede producir bioetanol para alimentar a 8 autos por día, ¿sí? A esta la llamamos mini biorefinería, ¿sí?
Esta planta piloto se come 1 tonelada de biomasa por día. O sea, no es poca cosa, ¿sí? Y fue construida como parte de los trabajos que realizamos en el clúster, un grupo conformado por 10 entidades, perdón, en donde trabajaron alrededor de 100 personas, entre científicos, ingenieros, estudiantes, técnicos, y está distribuida en 4 laboratorios esta plantita piloto, ¿sí? Escogimos una plataforma que se conoce como plataforma bioquímica porque desde el punto de vista de proceso, ¿sí? Hay algunas de las etapas de esta plataforma bioquímica que conocemos bastante bien, ¿sí? Por ejemplo, la fermentación y la separación, la fermentación alcohólica y la separación del alcohol que se genera. O sea, las tequileras, los que hacen ron, los que producen otro tipo de alcoholes también que se destilan, pues conocen muy bien estos procesos, ¿sí? Ahora, estas empresas utilizan normalmente los jugos de los diferentes productos de las materias primas y tiran todos estos residuos, los bagazos, no les interesa, aun cuando estos residuos todavía tienen muchísima azúcar, que en un momento dado se puede fermentar para producir luego alcohol, ¿sí? La cuestión es que hay que sacarle ese azúcar a esa biomasa y son los procesos que nosotros desarrollamos para poder luego meter los jugos ya enriquecidos con azúcar a las etapas de fermentación y de separación. Entonces hemos estado trabajando, como les mencioné, produciendo bioetanol para los automóviles. Este biobutanol es otro alcohol que tiene una capacidad calorífica mucho más alta que el bioetanol y que, bueno, actualmente ya se utiliza como biocombustible en algunos lados, por ejemplo, en Estados Unidos para vehículos marinos, ¿sí? Y también estuvimos trabajando con el biohidrógeno, como van a ver a continuación. Bueno, la cuestión es, como les decía, tenemos esta mini biorefinería ya funcionando en diferentes laboratorios. Y lo que estamos haciendo actualmente estamos en una segunda vuelta, por así decirlo, mejorando esta tecnología. Alguna de las características importantes de esta tecnología es que algunas de las etapas las logramos hacer continuas, ¿sí? Cosa que no se tenía en la industria. Logramos así de esta manera incrementar la productividad y bajar el costo de producción, ¿sí? A valores que ya hacen atractivo el producir estos bioetanoles de esta manera, ¿sí? Y también lo que estamos haciendo actualmente es encontrando el punto fino, por así decirlo, de la operación de algunos de los equipos para poder cumplir con los lineamientos que ya están publicados para el uso de estos biocombustibles en el país, ¿sí? La cantidad que deben de tener de agua, la cantidad que deben de tener de algunos otros componentes, azufre, cobre, sulfatos, etc. Entonces, ahí vamos en camino de lograr esto. El siguiente paso, lo que queremos hacer es brincar, crecer la planta a 10 toneladas para tener una planta de demostración que en un momento dado pudiera ser utilizada en granjas o en comunidades agrícolas o por pequeñas o medianas empresas que quieran introducirse en el mercado de la producción y distribución de energía a pequeña escala, ¿sí? De manera tal que con esta fábrica de energía local y distribuida, porque serían pequeñas fabriquitas en diferentes lugares, pudiera satisfacerse de manera local los requerimientos energéticos de la población, ¿sí? Y con lo que le sobre, ¿sí? de este biocombustible, pues tener ingresos extras y algo muy importante, de esta manera, pues con esta distribución, esta producción distribuida de biocombustibles, pues colaborar con la mitigación del cambio climático porque le bajamos al uso de los combustibles fósiles y también le bajamos muchísimo a la generación de gases de efecto invernadero debido a las actividades de distribución, ¿sí? Otro punto importante que tienen estas biorefinerías es que le quitan un problema a los agricultores o a algunas agroindustrias, ¿sí? Porque estos residuos agrícolas que en muchas ocasiones causan problemas serios de contaminación, por ejemplo, como en la industria tequilera, pues bueno, los estaríamos utilizando y eliminando para producir este bioetanol.
Bueno, actualmente, ¿qué estamos haciendo en el laboratorio? Tenemos proyectos varios. Si alguien está interesado por ahí en unirse al laboratorio, estamos trabajando en el diseño conceptual de estas plantas. También en cada una de las etapas que están conformadas, estamos mejorando las etapas de hidrólisis termoquímica, las etapas de hidrólisis enzimática y fermentación. Trabajamos en aspectos ingenieriles que tienen que ver con el escalamiento de estos procesos, y algo que está muy cercano al grupo en donde yo estoy involucrado, el grupo de control de la Unidad Guadalajara, pues bueno, ¿cómo hacerle para controlar, ¿sí?, estas tareas? Más aún, ¿cómo hacerle para que la planta entera jale? ¿Sí? ¿Cómo hacerle para tener una operación, ¿sí?, que sea confiable, utilizando sistemas de control que sean fáciles de utilizar? Y finalmente, a estos procesos, a estas plantas o biorefinerías, pues lo que queremos es también establecer si efectivamente la producción de estos biocombustibles es sostenible, ¿sí?, desde el punto ambiental, económico y social. En otras palabras, hacemos análisis de sostenibilidad, como a continuación les voy a mostrar rápidamente también, ¿sí? Otro proyecto, como les mencioné hace rato, es la producción de biohidrógeno a partir de residuos agrícolas. Aquí también vamos bastante bien, ¿sí? Hemos logrado escalar hasta, digamos, todavía banco de laboratorio, 15 litros. Aquí se ve la fotografía de nuestro reactor que tenemos en la parte de atrás, con productividades interesantes, o productividades altas, y sobre todo que hemos estado utilizando microorganismos nativos de las mismas materias primas que utilizamos. Igual en esta parte o en esta área de trabajo, vamos haciendo más o menos lo mismo que como les platiqué en las filminas anteriores, ¿sí?, buscando cómo crecer a planta piloto estos procesos y tomando en cuenta otros procesos corriente abajo que son muy, muy importantes, no solamente la producción, sino cómo purificar el biohidrógeno y cómo manejarlo, ¿sí? Esto ha planteado problemas interesantes desde el punto de vista de control y también desde el punto de vista de diseño de plantas. Ya hemos hecho análisis de sostenibilidad de este tipo de procesos, obteniendo resultados interesantes, ya que la producción actual de hidrógeno, aunque es barato, es muy barato, alrededor de $2–3 por tonelada de hidrógeno, por tonelada de hidrógeno, es altamente contaminante. Otras cosas que hemos hecho en el laboratorio, trabajar con la industria regional. Por ejemplo, hicimos un caso de estudio en donde estudiamos cómo hacerle para transformar un ingenio en una biorefinería donde se produzca no solamente azúcar, sino también estos biocombustibles y se utilicen los residuos de manera inteligente para mejorar el desempeño de la planta, ¿sí? Este trabajo, por ejemplo, lo hicimos con un grupo azucarero, el grupo Mozzorongo, ¿sí?, en conjunción con el Laboratorio Brasileño de Energías Renovables. Aquí estuvimos viendo qué podíamos aprenderle a los brasileños desde el punto de vista de sus biorefinerías que ellos tienen en Brasil, porque han sido muy exitosos. Como saben, Brasil utiliza el bioetanol de manera regular, 28% en sus mezclas de gasolina, o también se lo pueden echar directamente al tanque de combustibles. Entonces, hicimos esta relación con el laboratorio para ver cómo es que podríamos aprovechar estas ventajas técnicas que habían logrado los brasileños en la transformación de estos ingenios tradicionales. Y otro proyecto, el último, que me gustaría mencionarles, es un caso en donde estudiamos cómo hacerle le llamamos revalorización de los residuos, ¿sí? Pero cómo utilizar los residuos de una industria, residuos lignocelulósicos, que pues tradicionalmente han ocasionado muchos problemas de contaminación, ¿sí?, en las poblaciones locales, y les mostramos cómo podría ser posible producir bioetanol de segunda generación, deshacernos de los residuos y evitar este problema de contaminación, ¿sí?, de manera sostenible, ¿sí? Esto lo hicimos para la industria tequilera. Esto de sostenibilidad, pues bueno, es un término un tanto elusivo, pero aquí la vamos a entender. Un desarrollo sostenible es aquel en donde no nos echamos encima de los recursos que se pueden utilizar en el futuro, sino que los usamos de manera
sensible y sin atentar con la disponibilidad de dichos recursos en el futuro, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado trabajando en un método para poder evaluar la sostenibilidad de estas fábricas que hemos estado desarrollando, la producción de estos biocombustibles. Empezamos a trabajar en este método alrededor del 2010, tomando en cuenta el trabajo que había hecho el profesor Richard Darton de la Universidad de Oxford, que se basaba mucho en, también igual estaba muy inspirado en las técnicas de análisis ciclo de vida y el trabajo que había estado realizando y que sigue realizando el Global Bioenergy Partnership en ese sentido, ¿no? Todos están muy interesados en establecer cómo hacerle para medir el impacto ambiental, en este caso del ACV, ¿sí? Económico y social. En el caso del Global Bioenergy Partnership y también nuestro método. Entonces, desarrollamos este método para poder hacer el análisis de sostenibilidad de estas biorefinerías, ¿sí? En donde nosotros, con base en un contexto específico, cuál es la economía del país, cuál es la situación política social, establecemos, digamos, problemas que queremos resolver, por ejemplo, en este caso, en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Gases de efecto invernadero. ¿Sí? Eliminar las emisiones o tratar de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero cuando producimos estos biocombustibles utilizando una cierta tecnología. Entonces construimos un modelo matemático que llamamos diseño conceptual, establecemos con base en este contexto económico y los problemas que queremos resolver, establecemos cuáles son los impactos y cómo medirlos, ¿sí? También podemos en este método establecer quiénes son los que están generando esos impactos y a quién le pegan, ¿sí? Y finalmente, una parte muy importante de este método que nosotros propusimos son los análisis que podemos realizar con estos indicadores. Entonces, tomamos en cuenta los 3 dominios de sostenibilidad, el ambiental, el económico y el social. Por ejemplo, indicadores que hemos estado analizando en el dominio ambiental estarían, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya se las mencioné, pero también hay otro tipo de emisiones, consumo de agua, o cómo sale el agua después de que la usamos en el proceso, la calidad del agua, que también es importantísimo. Desde el punto de vista económico, algunos indicadores pues sería qué tanto yo le saco a la materia prima, el rendimiento que tengo de producción, ¿sí? Cuánto me cuesta producir mi producto, el costo de producción importantísimo, definitivamente, etcétera. Y desde el punto de vista del dominio social también hay muchos otros indicadores, por ejemplo, la generación de empleos con estas tecnologías o el impacto que puede tener en la distribución del trabajo en la región en donde se pongan estas biorefinerías. Bueno, como les mencionaba, una parte muy importante es el análisis que se realiza de estos indicadores. Nosotros lo que hacemos es tratar de poner todos los indicadores, ¿sí?, en una misma base. O sea, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero que puede tener una biorefinería en los procesos de fermentación y en cogeneración, pues bueno, a nosotros nos va a interesar evaluarlas con respecto a lo mejor al producto que se está obteniendo en esa planta, que puede ser energía, o a lo mejor si estoy generando varios productos, me interesaría saber cuál es esa producción con respecto a la cantidad de biomasa o de materia prima que tengo, que estoy alimentando, para poderlas comparar con todas las demás indicadores. Bueno, lo que hacemos en este caso es esa cuantificación la ponemos en la misma base, ¿sí? En muchas ocasiones monetizamos estos indicadores. Entonces, no trabajamos con la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen, sino con el impacto económico que tienen esos gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos nosotros que establecer estas funciones dimensionales y factores de escalamiento que nos permitan traducir estos números en estas unidades funcionales consistentes. Y de esta manera, entonces, yo puedo comparar pues el mismo indicador en diferentes diseños de biorefinerías, ¿sí? O sea, qué tanto produce gas de efecto invernadero una biorefinería, un modelo A o un modelo B, traducidos a unidades monetizadas, o puedo también
comparar diferentes indicadores de un mismo dominio, gases efecto invernadero versus gases efecto no invernadero o calidad del agua. O más aún, puedo comparar diferentes indicadores de diferentes dominios. O sea, puedo comparar las emisiones de gases efecto invernadero versus la productividad de la planta. En este sentido, entonces, también yo puedo, si sumo los valores de los indicadores de cada uno de los dominios, pues entonces tendría un indicador en el dominio ambiental, un indicador del dominio económico y otro del social, que se pueden comparar entre sí, ¿sí? Y de igual manera, ¿sí? Hay algunos tomadores de decisiones que normalmente quieren ver un solo número, pues bueno, podríamos establecer un indicador global como la suma de estos tres indicadores. En fin, pues bueno, esto lo hicimos para la industria del tequila, como les mencioné. Sí, propusimos una biorefinería que tomara los residuos de la región de Los Altos de Jalisco, que es una de las principales zonas productoras de tequila, ¿sí? Y les mostramos, ¿sí?, que el utilizar una biorefinería en donde el interés, en donde lo que nosotros queríamos obtener era solamente beneficio económico, ¿sí?, podías tener el mismo desempeño que una biorefinería en donde tomáramos en cuenta la minimización de los impactos ambientales. Resulta que el Consejo Regulador de Tequila ya hizo un ejercicio similar, estableció lo que le llaman una estrategia de la cadena agave y tequila, en donde ellos para el 2030 quieren reducir, ¿sí?, ciertos indicadores, por ejemplo, los gases efecto invernadero, minimizar el consumo de energía, minimizar el consumo de agua. Y entonces lo que nosotros hicimos fue traducir esto a indicadores en nuestro método de análisis de sostenibilidad, ¿sí? Los planteamos como un problema de optimización multiobjetivo, ¿sí? Y lo que encontramos fue lo siguiente, ¿sí? Aquí están los resultados, ¿sí? Esta línea de abajo, esta línea azul, es el valor del indicador global, ¿sí?, para una biorefinería, un diseño de biorefinería en donde lo único que nos interesaría sería ganar lo más posible, que el costo total de producción fuera el mínimo. Eso significaría que por cada kilolitro de tequila que estoy produciendo, ¿sí?, a mí me costaría operar esta planta $233.4, ¿sí?, pagando por el daño ambiental que estoy causando. O sea, 23 centavos de dólar por cada litro de tequila, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, cuando lo veo de esta manera, por cada litro de tequila, pues 23 centavos de dólar, pues no es mucho, ¿no? Sí. Bueno, podría ser atractivo entonces para los tequileros decir, ok, esto yo lo podría pensar como un impuesto verde que le pongo a mi producción de tequila con tal de tener esta biorefinería en donde voy a procesar todos mis residuos y evito esta contaminación ambiental. Bueno, perfecto. Pues ahora, resolviendo el segundo caso para la minimización de los indicadores de la estrategia de la cadena agave tequilera, encontramos, como era una optimización multiobjetivo, encontramos muchas soluciones, que son la línea naranja, pero si se fijan aquí hay una que se parece mucho a la solución del problema de optimización en donde solo quiero ganar dinero. De hecho, en vez de 233, es 236. ¿Sí? Ya visto desde el punto de vista del litro de tequila, pues bueno, ni se nota. Entonces, para un tequilero, ¿sí?, en donde pone una biorefinería donde procesa sus residuos, en donde está minimizando los impactos ambientales de acuerdo al plan que tiene el Consejo Regulador de Tequila, sería lo mismo que poner una biorefinería en donde nomás lo único que le interesa es ganar dinero, ¿sí? Entonces, pues bueno, quiere decir que el cumplir con ciertos objetivos ambientales no necesariamente está peleado, ¿sí?, con el beneficio económico. Pues, finalmente, otros proyectos que estamos realizando actualmente dentro del laboratorio y con la participación de otros colegas, estamos haciendo el análisis ciclo de vida del bioetanol, ¿sí?, para considerar todos los aspectos ambientales. También estas biorefinerías las queremos introducir con lo que ya conocemos y con el análisis de sostenibilidad como parte de una cadena de suministro de biocombustibles, ¿sí? Esto se puede estudiar también como un problema de optimización. Y finalmente, establecer con datos duros cuál es la sostenibilidad de la producción de bioetanol lignocelulósico en nuestro contexto.
Otras cuestiones que también estamos trabajando, una vez ya conociendo cuál es la sostenibilidad de la producción de este bioetanol, pues queremos relacionarlo con los indicadores de sostenibilidad que se establecieron por la ONU para el 2030, ¿sí? Ponerle números a algunos de estos indicadores, por ejemplo, el número 7, que habla de energía asequible y no contaminante, ¿sí? Ponerle números, valores cuantitativos para ver qué tanto podemos contribuir en esta dirección. Y también, de la misma manera, ya que estos biocombustibles se producen en regiones específicas, por ejemplo, para la parte de caña de azúcar, sabemos que la caña de azúcar está concentrada en 3 regiones en el país, 4 regiones, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y la parte de Oaxaca. Pues bueno, esa actividad agrícola junto con el uso de las biorefinerías, pues tiene un impacto considerable en la zona. Entonces, queremos ver cómo está impactando la producción del bioetanol en la biodiversidad de estas regiones productoras en el país, de acuerdo a los indicadores que se establecieron en la Convención de Diversidad Biológica, ¿sí? Para estas dos últimas estamos buscando colaboraciones académicas con personas o con colegas que trabajen este tipo de temas. Bueno, para concluir, porque ya casi me voy a echar una hora, me gustaría recapitular algunas de las cosas que mencioné, ¿sí? Definitivamente, dejar como mensaje que la bioenergía es parte de la solución en el ámbito mundial para reducir los gases de efecto invernadero, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, ¿sí? Para contribuir a esa seguridad energética en cada una de las regiones. Y definitivamente, pues como estamos en esta parte de aquí, ¿sí? En donde nos damos cuenta que necesitamos quedarnos por debajo de este incremento de 2 grados centígrados para no tener muchos problemas desde el punto de vista ambiental, necesitamos lograr nuestras sociedades de 0 emisiones de carbón. Pues bueno, este tipo de acciones podrían acelerar esa transición a modelos en donde sí se cumpla esta situación. Para esto, pues bueno, debemos tomar en cuenta que las cosas en el sector energético pues son de largo plazo, ¿sí? Es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en el sector software, ¿sí? Y también son muy intensivas en capital. Entonces, encontrar la relación entre los actores que hacen políticas públicas, los mercados y la investigación científica es súper importante, mucho más importante, porque la relación es de muy largo plazo. En cuanto a México, pues igual enfatizar que la bioenergía sigue siendo muy importante en el medio rural y en el urbano, ¿sí? Y desde el punto de vista del uso de bioenergía, desde el punto de vista de biocombustibles, pues tiene un gran potencial, ¿no? ¿Sí? Reducir alrededor del 6.7% el consumo de energía, alrededor de 3% de gas de efecto invernadero, ¿sí? Y desde el punto de vista de mercado significa 3.5 mil millones de dólares anuales. Esa es la razón por la que más de desde 70 países en el mundo están utilizando ya el bioetanol, ¿sí? Y pues bueno, recalcarles de igual manera pues el gran potencial que tiene la bioenergía para producir electricidad descarbonizada, cosa que no se ha explotado en México. Y junto con esto, pues con los ejemplos que les mostré, pues la idea era pues decir que efectivamente en México sí tenemos capacidad para hacer investigación científica y desarrollo tecnológico en esta dirección. No solamente el laboratorio, hay muchos grupos en México que están haciendo grandes cosas en esa dirección para poder contribuir en cuanto a la producción de biocombustibles lignocelulósicos. Nosotros, como ya les mencioné, ya tenemos una tecnología para producir de manera continua, semicontinua, a pequeña escala estos biocombustibles, ¿sí? En particular el bioetanol, y los vemos como una solución de suministro de energía para comunidades con acceso a residuos agrícolas, comunidades agrícolas, que le quisieran entrar a este tipo de cosas. Uno de los logros que quiero enfatizar es este análisis de sostenibilidad que ya tenemos y que nos permite cuantificar, nos permite valorar, ¿sí? Qué es lo que significa producir estos biocombustibles, en particular el bioetanol, en ciertas regiones. Y bueno, de nuevo comentarles que el Laboratorio del Futuro en Bioenergía sigue abierto con proyectos para realizar trabajos de investigación en esta situación.
Y finalmente, pues nomás mencionar lo que está pasando actualmente en nuestro país, este atorón que tenemos en cuanto a políticas públicas, la revisión de las leyes que teníamos, la revisión que está haciendo el Senado actualmente, y que, bueno, pueden retrasar la introducción de las energías renovables en el país, teniendo un impacto muy importante desde el punto de vista de seguridad energética y cambio climático. Y con esto terminaría. Arturo, muchas gracias por el tiempo. ¿Sí? Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, doctor Arturo Sánchez Carmona, por su plática. Les recordamos que a quienes observaron la charla o que la verán posteriormente, porque quedará ahí grabada en Facebook, sí pueden poner sus comentarios y posteriormente los podremos atender. Antes de concluir, doctor Sánchez Carmona, tal vez sea interesante para los que nos escuchen ahora o posteriormente, si nos puede platicar un poco acerca del perfil de sus colaboradores en el laboratorio y el perfil de los estudiantes que pues pueden tener podrían estar interesados y trabajar en los proyectos que usted ha descrito. Normalmente llegan de todo. Ahora sí que de todo como en botica, ¿sí? Físicos, químicos, matemáticos, ingenieros químicos, mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, ¿sí? El laboratorio en ese sentido, uno, digamos, de sus fortalezas es tener proyectos en donde tenemos que formar equipos multidisciplinarios, yo diría casi inter, para poder resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El reactor el control de uno de estos reactores, un reactor de pretratamiento tubular que tenemos por ahí. Pues sí, definitivamente necesitamos un químico que sepa de qué es lo que está pasando con las reacciones adentro del reactor, pero necesitamos un ingeniero químico también para diseñar esos reactores. El componente mecánico, la rheología de los materiales es importantísimo aquí. Necesitamos ingenieros mecánicos, ¿sí? Con mucha idea de lo que significa mecánica de fluidos, desde el punto de vista de control, sensórica, motores, ingenieros electrónicos, ¿sí? Los mecatrónicos, de repente han estado cayendo muchísimos ingenieros mecatrónicos, por ejemplo, porque alcanzan, digamos, estos proyectos alcanzas a ver el problema desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces sí, definitivamente el perfil puede ser en ciencias, por así decirlo, y con ganas de entrarle, ¿sí? Claro que sí. Los ingenieros, los estudiantes del grupo de control que normalmente trabajan en estos proyectos, pues también igual son de todos. Los muchachos que llegan a la maestría, llegan ingenieros químicos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de control. Sí, el perfil está abierto a proyectos que pueden ser interdisciplinarios. Muy bien, pues gracias por su respuesta, doctor. Pues ahí está la información para quien esté interesado y pues lo invitamos a que se acerque a la página web de Simvestar o contacte directamente al doctor Arturo Sánchez Carmona si es que tiene alguna inquietud. Pues no me deja más que invitarlos a nuestra charla siguiente. Recuerden que estamos programando charlas todos los jueves a las 12 del día. La próxima semana no tendremos charla porque tenemos el periodo de la Semana Santa, pero el jueves 8 de abril tenemos programada la plática del doctor José Luis Leiva Montiel acerca de los protocolos de comunicación del sistema nervioso. Pues no me queda más que agradecer al doctor Arturo Sánchez Carmona por su charla interesante y agradecerles a todos los que nos acompañaron en la transmisión y pues los esperamos vernos prontos en las próximas charlas. Que tengan buen día. Hasta pronto. Hasta luego.